Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Sí, Señor y Padre Santo, nos presentamos delante de ti recordando tu gloria y tu poder. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos aquí en esta mañana en tu nombre y por el privilegio que tenemos de poder adorarte y glorificarte. Te pedimos, Señor, que tú dirijas este culto desde el principio hasta el final. Que tu presencia sea manifiesta entre nosotros por medio de tu palabra y que nuestro corazón y mente sean abiertos a tu guía y tu enseñanza a través de ella. Te pedimos, Señor, por la exposición de tu palabra, que tu verdad pueda ser proclamada con claridad, con poder y con fidelidad. Usa, Señor, a este siervo en esta mañana y prepara nuestros corazones para recibir esa palabra. Señor, quita de nosotros cualquier distracción, orgullo, resistencia que nos impida escuchar y obedecer tu voz. Ayúdanos a no ser solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores, aplicando tus enseñanzas en nuestra vida diaria. Danos entendimiento, Señor, y que tu palabra pueda transformar nuestras vidas, que fortifique nuestra fe y nos acerque más a ti. Que tu nombre sea exaltado por siempre y puesto por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, los versículos del 26 al 31. Marcos 14, del 26 al 31. Y aquellos que se puedan poner de pie, vamos a ponernos en pie para tener esta lectura. Repito, Marcos capítulo 14, los versículos del 26 al 31. Dice así la lectura: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Hasta aquí la lectura, nos podemos sentar. Uno de los elementos más comunes al comenzar las predicaciones en las iglesias es el uso de ilustraciones. Las ilustraciones son historias o ejemplos concretos que se cuentan para captar la atención y hacer que el tema de la predicación pueda ser más fácil de entender. Las ilustraciones ayudan a explicar de una manera simple y clara el mensaje que se va a transmitir. Pueden ser anécdotas de la vida cotidiana, relatos reales o incluso ejemplos hipotéticos que ilustran el punto principal del mensaje. La idea es que al escuchar estas historias las personas puedan conectar mejor con el tema, verlo desde una perspectiva más cercana y en última instancia entenderlo de una manera más profunda. Así que cuando comienzas una predicación, la exposición, pensar en una buena ilustración puede ser clave para que el mensaje pueda llegar de una manera más efectiva. Estuve barajando posibles símiles con el tema
que vamos a tratar hoy, como el de un coche que no puede funcionar sin motor, o el de una lámpara sin bombilla que no puede dar luz, o el de un teléfono móvil que a pesar de disponer de capacidades increíbles, como realizar llamadas en cualquier sitio, sacar fotos o reproducir música, pues no puede desarrollar estas capacidades sin tener batería. Pensé en muchas ilustraciones más, pero estas no lograban ilustrar, y valga la redundancia, el tema que se expone en el pasaje de hoy del Evangelio de Marcos. Y el caso es que no me tenía que ir muy lejos para encontrar la ilustración perfecta en todos los sentidos. 2 libros más atrás, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Jesús expuso el ejemplo perfecto, la vid y los pámpanos. La vid es la planta de la que salen las uvas, los pámpanos son las ramitas aún tiernas y verdes que después, con el tiempo, se convierten en ramas de las que salen las hojas y los frutos en forma de racimos de uvas. Y es que si tú dejas un coche sin motor o una lámpara sin bombilla o un móvil sin batería, esos artilugios siguen conservando su estructura. Pero si cortas un pámpano, este se seca inmediatamente, quedando completamente inútil y sin vida. Por eso esta ilustración es especialmente adecuada, aunque en cierto sentido estoy haciendo trampa al usarla, ya que fue Jesús quien la empleó y lo hace de manera muy efectiva al ilustrar cómo los creyentes no somos nada sin Cristo. Y además, cuando decimos nada, es verdaderamente nada. Y si realmente comprendiéramos a fondo esta verdad, nuestra perspectiva sobre los diversos eventos de nuestra vida cambiaría por completo. Regresamos a esta última semana de la vida de Jesús y para refrescarles la memoria, durante esta semana Jesús se ha enfrentado a la falsa religiosidad de los saduceos, fariseos, escribas y sacerdotes con los que él se ha encontrado. Una religiosidad basada en las apariencias que él había estado denunciando diariamente en el templo. Jesús también expulsó a los cambistas y mercaderes que habían convertido la casa de oración, el templo, en una cueva de ladrones. Además, también había sucedido que mientras todos estaban admirando la majestuosidad del templo, Jesús reveló a sus discípulos lo efímero de esa construcción, el juicio que se avecinaba sobre el pueblo judío y los eventos futuros que incluirían una gran tribulación, pero también el triunfal regreso de Cristo. Este capítulo 14 comenzaba con los religiosos judíos conspirando para deshacerse de Jesús, pero como vimos también, el plan de Dios se estaba cumpliendo de acuerdo con su voluntad y no con los maquiavélicos planes de estos líderes, ni con las maquinaciones de Judas, el que le iba a traicionar. Y en nuestra última predicación, en los versículos que preceden al pasaje de hoy, habíamos dejado esta sucesión de eventos en la celebración de la cena pascual. Tras la salida de Judas, a quien Jesús había revelado conocer sus planes, Jesús instituyó la Santa Cena. En esta ceremonia, Jesús se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, compartiendo el pan y el vino como símbolo de su cuerpo clavado en la cruz y de la sangre que él derramaría pocas horas después. Celebramos esta Santa Cena en nuestra iglesia en memoria de nuestro Señor Jesucristo, recordando el alto precio que solo Él podía pagar para el perdón y la justificación de nuestros pecados. Además, recordamos que Él venció a la muerte, resucitó y volverá para reinar sobre todas las naciones. La Santa Cena no es una invención humana, lo vimos el otro día,
sino una ordenanza que debemos celebrar, y por eso es fundamental no faltar a los domingos en que celebramos esa Santa Cena y compartir este acto con nuestros hermanos. Y esa celebración también nos invita a examinar nuestras vidas para asegurarnos de no participar de la cena indignamente. A continuación de este hecho, de esta institución de la Santa Cena, Jesús iba a revelar a sus discípulos algo que ocurriría muy pronto y que pondría de manifiesto lo vulnerables que eran esos discípulos. Y para aquellos que les guste señalar, esa vulnerabilidad es una característica de todos los creyentes, incluidos nosotros, aquí en la iglesia de Ciudad Alta. Y créanme, debemos agradecer a Dios por nuestra vulnerabilidad, pues nos hace dependientes de Cristo. Y recuerden, sin Cristo no somos nada, somos simplemente cosas de valor pasajero o efímero. Como parte final de la celebración de la Pascua, después de instituir la nueva y verdadera Pascua, Jesús entre sus discípulos, los discípulos entonaron, como era tradición en la cena de Pascua, un himno que incluía los salmos 115, 116, 117 y 118. Estos salmos forman un conjunto que celebra la grandeza, la bondad de Dios, invitando a la alabanza y a confiar en su protección y misericordia. Y era tradición entonarlo en el pueblo judío. Sin embargo, esta confianza que cantaron en estos salmos, sorprendentemente no se reflejaría en la actitud de los discípulos solo unas horas después de esa reunión. Ahora, no nos confundamos, la reacción y posterior comportamiento de aquellos discípulos no es muy diferente a la que seguimos manifestando los creyentes en la actualidad. Podemos participar de un culto maravilloso, ¿sí? Celebramos la Santa Cena con profundo significado, obediencia y compromiso, entonamos cánticos profundos con letras fieles a las Escrituras y luego, en nuestra vida cotidiana, cuando nos enfrentamos a la realidad de nuestras vidas, a los problemas, a los miedos, a las circunstancias que no podemos controlar, ¿cómo respondemos? Jesús expone en el pasaje de hoy cómo respondieron los discípulos y cómo respondemos los creyentes en general. En los versículos 27 y 28, primeramente Jesús revela la asombrosa debilidad del creyente sin Cristo, la asombrosa debilidad del creyente sin Cristo. Dicen estos versículos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Una vez que terminaron la celebración de la Pascua, como decimos, y después de instituir la Cena del Señor, se dirigieron al Monte de los Olivos. Y tras haber vivido una celebración tan personal e íntima, Jesús les dirigió unas inquietantes palabras. Les dijo: todos os escandalizaréis. En el original esta palabra, la palabra utilizada, significa también tropezar, caer o apartarse. Y vemos que no se trataba solamente de que 2 o 3 de ellos iban a fallar. Todos ellos iban a ser el claro ejemplo de la debilidad del creyente cuando Cristo deja de ser el referente, la guía, el apoyo, el consuelo y, en definitiva, deja de ser el que está al mando. Es curioso cómo funciona la mente humana. La mayoría de las personas recuerdan a Pedro como el que se escandalizó,
Pero las palabras de Jesús fueron claras: todos os escandalizaréis. Jesús no se dirigió simplemente a una parte de los discípulos, no se dirigió solamente a los menos cercanos o no se dirigió a los que aparentemente pudieran ser más cobardes del grupo, no. Fue una afirmación general: todos se apartarían, todos cumplirían lo que Jesús les había predicho sin excepción. Los discípulos lo abandonarían de forma temporal y aunque no lo entregarían a las autoridades para que acabaran con su vida, como sí haría Judas, que ya no estaba con ellos en el grupo, sí huirían cuando las cosas se pusieran verdaderamente difíciles. Y sí, los discípulos ya habían oído anteriormente de labios de Jesús que Él iba a ser entregado por los sacerdotes y crucificado, pero aún no se habían visto en el centro de esa situación. Así que en aquel momento no se pasaba por la cabeza que ellos se iban a apartar del Mesías. Hasta el momento ellos no lo habían hecho. ¿Por qué iba ahora a ser diferente? ¿Qué podía suceder para empujarlos a actuar de esa manera? Jesús emplea las Escrituras para explicar lo que iba a suceder y más concretamente Él toma un pasaje del libro de Zacarías que se encuentra en el capítulo 13, el versículo 7, y que dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Este pasaje es utilizado frecuentemente para explicar la descomposición de aquellas iglesias locales en las que el pastor falla, y lo cual pone de manifiesto que la base de dichas iglesias no se encuentra en Cristo y su palabra, sino en líderes de fuerte personalidad. Sin embargo, este pasaje no se refiere a ellos, se refiere a Cristo y es empleado por Cristo mismo. Jesucristo es el buen pastor que daría su vida por las ovejas, como leemos en Juan 10, en el versículo 11. Él sería herido. ¿Y herido por qué razón? Leemos en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo sería herido, crucificado y muerto por nuestros pecados, no debido al odio específico de los sacerdotes, la traición de Judas o el poder del Imperio Romano, sino por el plan determinado de Dios para la salvación, el perdón de los pecados y la justificación lograda por Cristo a través del castigo en la cruz. ¿Y quién iba a herir a Cristo? En el pasaje de Zacarías encontramos la respuesta. Volvemos a leer: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Son órdenes expuestas por Jehová, por Dios mismo. Levántate, espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Hiere al pastor. Era Dios quien heriría a Cristo. Era el Padre quien permitiría que el Hijo fuese traicionado, apresado y crucificado. Y este plan se iba a cumplir sí o sí. Y a causa de esto, las ovejas se dispersarían. Sabemos que en múltiples ocasiones Jesús se refirió a sus discípulos, a sus verdaderos seguidores, como sus ovejas. Y repito, sus verdaderos
seguidores. Porque muchos lo seguían solo por los buenos desayunos gratis que él daba en Galilea, o porque querían sanaciones o bendiciones económicas, o porque veían a Jesús como un líder para resolver la mala situación política del momento. Todos aquellos que buscaban en Jesús eso ya se habían marchado. Quienes iban a abandonar ahora serían sus discípulos fieles, los más cercanos, los verdaderos, los que compartieron la Santa Cena, la última cena con Él. Pero en este libro que llamamos Biblia, en la palabra de Dios, los protagonistas no somos nosotros. Aquí el protagonista es Cristo. Y somos testigos de la grandeza de Dios. Las ovejas se dispersarían, se esconderían temporalmente y desconfiarían de los sucesos que estaban por acontecer. Sin embargo, leemos en el versículo 28, pero, y hay los peros de la Biblia, ¿no? Qué increíble y maravilloso contraste. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Este es un contraste doble. Primeramente Jesús iba a ser herido y muerto, pero Él iba a resucitar. El segundo contraste está entre la debilidad y la deslealtad de los seguidores, como nosotros, y la lealtad y fidelidad de Cristo. Los discípulos lo abandonarían, pero Él no los abandonaría. Y aunque desde nuestro punto de vista parecería lógico que Jesús dijera, bueno, vosotros me abandonasteis, pues ahí os quedáis. Y así actuamos generalmente nosotros. Si tú haces, yo hago. Si tú me das, yo te doy. Si tú participas, yo participo. Si me ayudas, te ayudo. Pero la fidelidad de Dios está muy por encima de todo eso, porque primeramente Dios es fiel a sí mismo y a sus atributos. Su parecer no cambia dependiendo de lo que hagamos nosotros. Él determina todo lo que sucede. Así que después de resucitar, Él volvería para guiar a sus ovejas. Y lo haría, como dijo, en Galilea. Allí se encontraría Él no solo con los apóstoles, sino también con muchos otros seguidores suyos, como leemos en 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En ese momento, en Galilea, cuando se vuelve a encontrar con sus discípulos, es cuando les comisiona hacer otros discípulos de todas las naciones, como vemos en Mateo 28. Les encarga hacer discípulos que pongan su vista en el buen pastor, en Cristo, que sigan sus mandamientos, y Cristo les promete que Él estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Esta labor es extensiva a todos los verdaderos seguidores de Cristo, a los que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Y también tenemos la promesa de que Cristo estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Cristo no nos abandonará nunca. No abandonó a sus discípulos a pesar de que ellos lo abandonaron en el momento más terrible. Y no nos abandonará a nosotros, aunque a veces pensemos que sí, porque nuestra vida no va como lo hemos planeado nosotros. Él prometió enviar al Consolador y así sucedió. Envió al Espíritu Santo, quien ahora mora en cada uno de los que hemos creído en Él hasta que Cristo regrese. El Espíritu nos enseña, dándonos entendimiento de su palabra, nos corrige, nos interpela, nos consuela, nos motiva y nos empuja, siempre a través de su palabra, la palabra de Dios.
Y como dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Esa voz que oyen las ovejas es la palabra de Dios. No son las circunstancias, ni los sentimientos, ni los sucesos que ocurren. La única revelación veraz e inamovible que disponemos es la palabra de Dios. Y esta palabra nos dice que somos débiles sin Cristo. Imagínense por un momento un tanque que tenga el mejor blindaje, el cañón más potente, el mejor sistema de navegación y de propulsión. Si no hay nadie que lo conduzca, es simplemente un armazón metálico inservible. Sin Cristo, los cristianos no solo no seríamos salvos y seguiríamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados, sino que seríamos incapaces de vivir el día a día. Porque Cristo no es como un carnet de conducir que una vez obtenido nos sirve para conducir cualquier coche. Cristo debe formar parte de nuestra vida cotidiana. Sin Cristo simplemente somos seguidores de una religión o activistas sociales de la bondad humana, organizadores de actividades lúdicas o mártires de ideales bien intencionados. Cuando todas esas actividades fallan y esos ideales se enfrentan a la verdadera naturaleza del ser humano y nos decepcionamos, aflora esa debilidad que nos hunde en el pozo si es que no está aferrada a Cristo. Para no caer debemos conocerle más a través de su palabra y entender cómo Él quiere que actuemos, ¿no? Cómo pensamos nosotros que desde nuestro esfuerzo debemos actuar. Y por eso debemos estudiar la palabra, no para justificar nuestro comportamiento, sino para que ella sea la que moldee ese comportamiento. Y alguno estará pensando, bueno, el débil lo serás tú. Yo tengo muy claro en quién he creído y cuáles son mis convicciones. Yo estudio la Biblia todos los días. Además, el Antiguo Testamento lo estudio en hebreo y el Nuevo Testamento lo estudio en griego. Y yo escucho canciones cristianas única y exclusivamente y veo todas las predicaciones de tal o cual predicador. Si piensas así, puedes estar orgulloso de parecerte al apóstol Pedro en la reacción que veremos a continuación, puesto que el texto nos sigue revelando acerca de la peligrosa autoconfianza del creyente sin Cristo. La peligrosa autoconfianza del creyente sin Cristo, versículos 29 al 31. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Pedro tomó la palabra, como tenía por costumbre, porque claro, él era el más valiente, el más confiado, el más seguro de sí mismo. No tenía vergüenza, no tenía temor. Y por eso es el ejemplo perfecto de que no importa cuán confiado estés en tus propias fuerzas, que sin Cristo no eres nada. Vemos que Pedro primeramente se desmarca del grupo diciendo que aunque los demás le abandonasen, él iba a ser diferente. Él iba a ser mejor que el resto.
Pero no se queda solamente en eso. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios y Dios mismo, había dicho que todos le iban a abandonar. Y Pedro estaba diciendo a Jesús que no iba a ser así. Pedro estaba diciéndole en la cara a Cristo que se estaba equivocando con él. Pedro confiaba más en su orgullo que en el mismísimo Jesús. Qué terrible, ¿no? Y terrible porque nosotros también actuamos así. Nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Nos creemos dueños de la verdad absoluta. Menospreciamos a los hermanos que consideramos espiritualmente inferiores y somos capaces de porfiar contra la misma palabra de Dios a fin de imponer nuestro criterio. Pedro creía que sus fortalezas le iban a permitir enfrentarse a los sucesos que estaban por venir, que él era especial por quien él era y no porque necesitase la mano de Cristo siempre junto a él. Jesús le corrige inmediatamente: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Y de cierto te digo, es una forma de declaración en la que Jesús afirmaba categóricamente que eso iba a ocurrir. Jesús no estaba retando a Pedro para que él tomase mayor conciencia y resistiese lo que iba a venir. No es como cuando estás llevando una bandeja con vasos de cristal y alguien te dice que se te van a caer y entonces tú comienzas a vigilar más el equilibrio y al final no se te caen. Jesús estaba anunciando lo que iba a pasar sí o sí. Jesús estaba bajando a Pedro del pedestal al que él mismo se había subido y lo iba a situar en la realidad. Pedro era uno más entre aquellos discípulos que necesitaban a Cristo y que sin él nada podían hacer. O incluso peor, porque no solo iba a abandonar a Cristo, sino que le iba a negar 3 veces en un intervalo relativamente corto. No pasarían 7 horas desde que Jesús lo dijo y Pedro dejaría a un lado todo su valor, toda la convicción en su fortaleza y su capacidad de resistir. Y ocurrió paso por paso, exactamente como lo describió Jesús. Cuando el gallo cantó por segunda vez, Pedro ya le había negado 3 veces. Ante la afirmación categórica de Jesús, vemos que acaso Pedro reflexionó y cayó la boca. No, él insistió y fue más allá. Dijo: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Ese valor de Pedro arrastró a los demás a una ignorante valentía. Todos ahora decían lo mismo, convencidos por Pedro de que Jesús se estaba equivocando en lo que ellos pensaban que era una valoración, pero todos se equivocaban y Jesús tenía la razón. Es el orgullo humano lo que nos impide en primera instancia acercarnos a Cristo. El orgullo nos impide reconocer cuando nos encontramos lejos de Él que somos pecadores. El orgullo nos impide arrepentirnos. El orgullo nos hace creer que aunque pecadores, siempre hay alguien junto a nosotros un poquito más malo que nos hace parecer bueno. Por el contrario, Dios nos humilla. Dios nos muestra nuestra realidad y por medio de su Espíritu nos muestra que somos el peor de los pecadores, como reconocía Pablo de sí mismo, y que sin Cristo estamos perdidos, que necesitamos creer quién es Él y que debemos arrepentirnos de lo que somos y que Él sea nuestro Señor. Solamente así podremos ser salvos y no hay nada que podamos hacer nosotros, aunque estemos dispuestos a dar nuestra propia vida.
Nosotros no somos los artífices del perdón de nuestra vida. Lo es Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero en segunda instancia, y ya como creyentes, es imposible que podamos vivir una vida cristiana sin Cristo. No podemos vivir nuestras vidas basadas en nuestro orgullo, en nuestros esfuerzos, en la confianza que tenemos de nuestro propio compromiso. Podemos basar o vivir nuestras vidas basadas en las horas que dedicamos a la iglesia, en los ministerios que aparentemente hemos levantado con nuestra sangre, sudor y lágrimas. Tampoco podemos confiar en que ya sabemos todo o que como soy el que más sabe de mi iglesia, pues ya mis decisiones van a ser siempre mejores que las de los demás y por tanto, ¿para qué conocer más de Cristo si ya con lo que sé me es suficiente? Tampoco podemos conformarnos con saber las 4 cositas que me permitan tener una vida tranquila y sin problemas. Porque finalmente todo eso es el orgullo humano, creyendo que nosotros sabemos más lo que nos conviene que Dios mismo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, pero a mí con la carta a los romanos me es suficiente para estar firme. Ignorantes somos, ignorantes de que necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos conocer a Dios y créanme, aún no lo conocemos. No en la profundidad en la que podemos seguir conociéndolo. ¿Lo hemos hecho alguna vez? ¿Lo estamos haciendo? Yo me miro a mí mismo y digo, Javier, qué orgulloso eres cuando estás confiando en tu criterio para enfrentar problemas en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu vida familiar, en tu vida eclesial, desde tus opiniones y no desde la palabra de Dios. Y qué ignorante y orgulloso cuando no lo quieres reconocer y tratas de moldear la palabra para que justifique tus decisiones. ¿Acaso sabemos nosotros más que Dios? ¿Acaso conocemos nosotros de lo porvenir más que Dios? Entonces, ¿por qué actuamos como si fuese así? Como creyentes, una vez que hemos reconocido que sin Cristo no podemos ser salvados, debemos seguir reconociendo que sin Cristo no podemos seguir viviendo. Que la única dirección adecuada es la que nos marca Él en su palabra. Que el único consuelo, la única instrucción, la única autoridad en este mundo que se deteriora paso a paso se encuentra en Él. ¿Cómo se consigue esto? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y cuando no rellenamos los huecos de nuestra vida con la palabra de Dios, los rellenamos con otras cosas, filosofía, entretenimiento, ocio, drogas, campañas altruistas, el trabajo y un largo etcétera. Para concluir con los puntos expuestos de este pasaje, reconozcamos la asombrosa debilidad del creyente sin Cristo. Porque primeramente sin Él no podríamos haber dado el paso de creer que Él es Dios, que Él es el Salvador, pero que ahora sin Él el creyente es imposible que viva una vida plena. Y no hablo de una vida de prosperidad económica o de una vida sin problemas de ningún tipo. Hablo de una vida
en la que delante de cualquier circunstancia que Dios permita en nuestras vidas podamos manifestar el gozo de Dios. Seamos capaces de reconocer que somos débiles, que muchas veces no sabemos cuál es el siguiente paso que debemos dar, que aún en nuestros largos años de creyentes, cuando las cosas vienen del revés, la gracia del Señor es el único motivo de nuestra fortaleza. No caigamos en la peligrosa autoconfianza del creyente sin Cristo. No nos escudemos en los años que llevamos en el Señor. Tendríamos que examinar si nuestros años en el Señor lo han sido solamente como asistentes o participantes en una iglesia o por el contrario se han traducido en un crecimiento en el conocimiento de Dios a través de su palabra y en una santificación progresiva de nuestra vida a lo largo de esos años, recordando que no somos nosotros los que preservamos esa fidelidad, sí lo es Dios. No caigamos en la autoconfianza de nuestros propios esfuerzos, creyendo que es nuestro esfuerzo el que mantiene un ministerio, que es nuestro esfuerzo el que mantiene la iglesia abierta, que es nuestra dedicación, nuestro sacrificio o nuestro dinero el que permite que ese ministerio o que la iglesia siga adelante. Como dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Cuando pasamos el umbral de pensar que las cosas van adelante porque nosotros nos empeñamos, estamos haciendo como Pedro, diciéndole a Dios poco menos que la manera en la que deberían desarrollarse los acontecimientos es como lo dictamos nosotros. Antes bien, dejemos que sea Dios quien establezca las bases, quien defina el alcance de nuestras acciones y seamos fieles a obedecerle, siguiendo su palabra, que es la que nos marcará las pautas. No caigamos en la autoconfianza de nuestro conocimiento intelectual. Seguimos dependiendo de Cristo. Hasta el más erudito de los predicadores sabe que todo el conocimiento intelectual es basura si no existe una dependencia constante de Cristo. A Pablo le sucedió, alguien que había logrado llevar el Evangelio a los gentiles, alguien que manifestó un conocimiento profundo de las Escrituras, alguien que era un ejemplo de imitador de Cristo, decía estas palabras en 2 de Corintios. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque esa debilidad me permitía recordar que en todo Él dependía de Cristo. Amigos que nos visitan, aquellos que nos visitan ya desde hace años, no caigan en la autoconfianza de pensar que viniendo a la iglesia son salvos. Esto les digo también a los que, diciéndose creyentes, piensan que son salvos solamente por asistir a la iglesia. Vimos que la autoconfianza de Pedro se basaba en su percepción de sí mismo, de lo que estaba dispuesto en aquel momento a hacer, incluso de sus sentimientos. Jesús le estaba diciendo que todo eso no servía de nada y que solamente firmes en Él podrían vivir vidas plenas. Si no dejamos que Cristo transforme nuestras vidas a través de su palabra, si somos nosotros los que queremos definir qué ocurrirá en nuestras vidas,
si convertimos a Cristo en un simple ideal, aunque pudiéramos echar fuera demonios o incluso hacer milagros, Él en el juicio dirá, nunca os conocí. Y es algo terrible pensar que asistiendo fielmente a este lugar, teniendo el privilegio de escuchar la palabra de Dios y habiendo estado tan cerca, la eternidad vaya a ser entre lágrimas y rechinar de dientes en el infierno. Pareciera que esta exposición acaba de forma terrible y sin embargo es un mensaje tan esperanzador. Los apóstoles que convivieron con el mismísimo Señor Jesús, aquellos que dejaron a sus familias y sus casas, que renunciaron a sus posesiones y se expusieron al oprobio, la burla, incluso la violencia cuando fueron a predicar de dos en dos. Aquellos que en el nombre de Jesús habían echado fuera demonios y habían realizado sanaciones. Aquellos que compartieron la Santa Cena con el Señor Jesús, a los que Él le lavó los pies, le abandonaron en los momentos más difíciles. Sin embargo, Cristo fue fiel. Cristo conocía y conoce la debilidad del creyente. Cristo conoce que la debilidad del creyente nos hace dependientes de Él. Y Cristo sigue siendo fiel, seguirá siendo fiel y seguirá siendo aquel sin el cual nada podemos hacer. Vivamos, por tanto, vidas apegadas a Cristo. Seamos llenos de su palabra para que Él, a través de ella, por la obra del Espíritu Santo, perfeccione nuestras vidas en total dependencia de Él. Oremos. Amado Dios y Padre Santo, reconocemos que lejos de Cristo nada podemos hacer. Señor, la misma debilidad que vimos en los discípulos la vemos en nosotros. Sin ti somos vidas sin sentido, sin rumbo, sin propósito, vidas perdidas. Ayúdanos a entender profundamente que sin Cristo nuestras vidas están vacías y carentes de un propósito verdadero. Permítenos recordar siempre que somos como pámpanos que si se separan de la vid se secan y no pueden dar fruto. Padre, te pedimos que nos mantengas firmes en Cristo, que es nuestra guía, nuestra fortaleza y nuestro consuelo. Que no confiemos en nuestras propias fuerzas, sino que dependamos completamente de ti. Ayuda, Señor, a nuestra debilidad con la guía de tu Espíritu. Ayúdanos a recordar cada día la gracia de vivir cada día en tu presencia, reconociendo que solo a través de Jesús podemos tener vida y vida en abundancia. Señor, queremos agradecerte por la Santa Cena que nos recuerda el sacrificio de Cristo y su resurrección, que cada vez que participemos en ella podamos examinar nuestras vidas y acercarnos más a ti con corazones humildes y agradecidos. Te pedimos, Señor, que tu palabra abunde en nosotros, que sea nuestra guía y nuestro refugio en todo momento. Ayúdanos a enseñar y exhortar los unos a los otros en sabiduría y a cantar con gracia en nuestros corazones al Señor esos salmos, cánticos espirituales, himnos, como dice tu palabra, y que ello sea el fruto de nuestras vidas llenas de tu palabra. Gracias, Dios, porque aún somos débiles y esa debilidad nos hace dependientes de ti. Y gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande. Gracias porque aunque te fallemos, tú no fallas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.